Tengo el honor de conducir y comentar la presentación del libro Lacan Cortés, el fracaso cortés del amor. Soy María Carreón, he estudiado psicología, psicoanálisis y trabajo en el campo de la educación. En los últimos años he estudiado en la Escuela de Tradición Literaria poesía en arte menor, poesía en arte mayor, verso mixto, verso libre y los tiempos verbales en la narrativa. Esta tarde, la ciudad de la eterna primavera abre sus flores para recibir en Gandhi, Cuernavaca, a Jesús Martínez Malo, con la presentación de su libro Lacan Cortés, el fracaso cortés del amor. Especial agradecimiento a Gerardo García, gerente de esta librería, y que gracias a sus gestiones ha hecho posible que hoy estemos reunidos aquí. Iniciaremos con las exposiciones y dejaremos para el final las preguntas y la firma de libros. Nos acompaña Elena Maldonado Gotti. Realizó estudios de psicología y filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido numerosos seminarios y cátedras en diversas instituciones, como la Universidad del Claustro de Sor Juana, el Círculo Psicoanalítico Mexicano y la Universidad Iberoamericana. Es miembro de la École Lacanienne de Psicoanálisis. En la actualidad, dirige el proyecto digital de Ediciones Justin de la misma escuela y se dedica a la práctica del psicoanálisis en México. Escuchemos sus comentarios sobre el libro Lacan Cortés, el fracaso cortés del amor. Bueno, pues muchas gracias, María. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos su presencia de hoy y pues a Jesús Martínez Malo por invitarme a presentar su libro. Por supuesto a María, que fue la que se encargó de organizar que pudiésemos estar hoy aquí. Y bueno, pues, ¿qué decir del libro tan vasto? A mí es un libro que me hizo pensar dos cosas de inicio. La primera, me recordó mucho unas clases que yo tomaba, lo platicamos alguna vez con Jesús, unas clases que tomaba en la Facultad de Filosofía con Aurelio González, quien es un medievalista, y a él debo mucho la posibilidad de pensar que la Edad Media no es como generalmente nos hacen creer que es, ¿no? Es decir, como que generalmente se utiliza el término Edad Media para hablar como de una época oscura, ¿no? O sea, es como el oscurantismo de la Edad Media. Y con Aurelio yo aprendí que eso no es así, ¿no? Que en realidad la Edad Media es una edad muy rica en muchos sentidos y que es un prejuicio, quizás leído desde la modernidad, que tiene esta idea lineal del tiempo, ¿no? Donde se piensa que pues, los griegos y digamos que ha habido como un avance histórico y que estamos en una época mejor que la anterior, ¿no? Pero sobre todo la Edad Media en esa forma de leer la historia queda como muy mal parada, ¿no? Queda como en un lugar bastante negativo, ¿no? Y en esos seminarios, hace muchos años de esto, hablábamos ya del amor cortés y para mí fue un descubrimiento encontrar esta forma del amor tan interesante. Entonces el libro de Jesús me recordó eso y me dio mucha curiosidad ver cómo en el libro se va desplegando esto, ¿no? Eso como primera cosa. Como segunda cosa, también me hizo pensar mucho en cómo, digamos, porque el libro trata sobre todo hace un fino rastreo en la enseñanza de Lacan del amor cortés, ¿no? O sea, cuáles han sido y cómo los momentos en donde Lacan habla del amor cortés, con el fin, creo, y eso creo que podemos discutirlo al final, de pensar cuáles serían las consecuencias hoy en día para la práctica psicoanalítica, ¿no? O sea, qué importancia tiene saber del amor cortés y de la Edad Media, etcétera, etcétera, y de cómo Lacan tomó eso para plantear cuestiones muy específicas de la práctica. Y entonces, bueno, la segunda cosa que quería decir era que me hizo pensar en que las coordenadas que ubica Jesús, que son muy interesantes, ¿no? Pensar que hubo una forma de amor ubicada en un territorio específico que es Occitania, lo que hoy en día estaría dentro de lo que conocemos como Francia, ¿no? Y que se dio en cierto momento y todo esto
me hizo pensar que esa es una forma muy específica del amor. Lacan ciertamente dice que el amor en Occidente se puede plantear que tiene dos grandes pilares, que dicen en algún momento, me parece que en la señal de la transferencia, que son el eros griego y el amor cortés. El libro de Jesús desarrolla y despliega que más adelante incluso Lacan dice que el amor es el amor cortés, ¿no? Y como que entonces ahí eso nos da también para pensar. Pero lo que me hizo pensar a mí es, bueno, pero esas son las coordenadas específicas de la práctica de Lacan, ¿no? ¿Qué pasaría si lo pensamos en nuestras propias coordenadas, ¿no? ¿Por qué no estudiaríamos también nosotros otras modalidades de la erótica del amor, que no son nada más las del amor cortés, ¿no? Por ejemplo, el erotismo dentro de del mundo prehispánico, ¿no? De los nahuas, etc. Al respecto hay una cantidad de libros súper interesantes y yo creo que esa es una línea que se podría seguir trabajando también. ¿Hasta dónde y de qué manera esos otros elementos que no están presentes en la enseñanza de Lacan, porque Lacan no vivía en México, ¿no? También tendrían alguna pertinencia para la práctica hoy en día, en nuestra práctica, ¿no? Y bueno, ya entrando en el texto como tal, que les decía que es un texto muy minucioso, que va de manera muy puntual recorriendo la enseñanza de Lacan desde el seminario de la relación de objeto hasta terminar en el seminario de Lanzú, que nunca sé decir el nombre completo, pero es muy complicado, pero bueno, ese, el Lanzú. Pasando por la transferencia, la identificación, la angustia. Entonces realmente son, yo diría 20 años casi, ¿no?, de enseñanza de Lacan que recorres para ir ubicando qué fue lo que dijo exactamente. Hay seminarios donde se detiene más en el tema y otros seminarios donde no lo hace tanto. Bueno, otro punto importante del libro para mí es la relación que ubica Jesús entre Lacan y Dragonetti, ¿no? Me puedo imaginar muy bien a estos dos apasionados de lo que hacen, encontrándose y discutiendo sobre el amor cortés, etc. Es muy bonita esa parte, ¿no? Me gustó mucho porque es como que te da un costado más concreto, ¿no? De pensar en estas dos personas y su encuentro, etcétera, etcétera, ¿no? Me hubiera gustado mucho que el texto ampliara, y creo que tiene que ver con cosas que no se pudieron incluir en el texto, ¿no? Si no hemos platicado, pero que se ampliara mucho más sobre el medioevo, ¿no? Como tal, y sobre Occitania, sobre estas cosas que quizás de repente nosotros no teníamos mucha idea, yo por lo menos no tanto, ¿no? Y eso que en el seminario de Aurelio trabajamos un poco, pero es muy interesante, me parece que es muy amplio el tema, ¿no? Y a mí me dejó más bien con ganas de seguir leyendo poesía, etcétera, etcétera, ¿no? Una pregunta que me surgía, y la voy a decir ahora y luego la platicamos, es que yo me acuerdo de mis clases con Aurelio que decía, bueno, la Edad Media la podemos ubicar como un momento que se da a partir de la caída del Imperio Romano, ¿no? Y que de alguna manera la función del señor feudal y de la organización feudal, que fue tan importante, tan característica de la Edad Media, se dio gracias a que hubo esa necesidad, ¿no?, de protección, de que la gente no tenía, o sea, todo estaba como caótico, y entonces hubo esta necesidad de estos señores que se colocaron como los protectores de mucha gente, y al revés, ¿no? También ellos necesitaban protección, entonces había pues estas otras personas que se encargaban de cuidar el feudo, ¿no? Y dice, otro aspecto muy importante, decía Aurelio, es el uso del latín, ¿no? El latín como lengua, ¿no? Que era una constante. En este caso estamos hablando del occitano, ¿no? Los poetas, las poesías que tú traes y las que son características del amor cortés, por lo menos el que estudias, que están en occitano, se me hace interesante pensar esa relación, ¿no?, entre el occitano y el latino y las consecuencias que podría haber en ese sentido. Y bueno, ya para entrar, mi comentario va a ser un comentario nada más que tiene que ver con cómo se plantea en el texto esta forma de pensar el amor, ¿no? El amor cortés, entonces, sería esta forma del amor que tiene una característica muy específica, y es que coloca en el lugar del ideal a la mujer, ¿no? Entonces hay toda esta poesía que se despliega que se hace para esta dama, ¿no?
pues hay una idealización de la mujer. En el texto me sorprendió mucho llegar al punto donde dices que se trata de dos cosas. Una de cómo el amor cortés surge, por un lado, como el fracaso del sistema feudal, ¿no? Ante la pregunta de por qué surgió ese tipo de amor, una de las respuestas podría ser, bueno, porque el sistema feudal estaba en crisis y de alguna manera el amor cortés sostenía, ¿no? Fungió como un sostén en tanto que permitía darle sentido a la vida, ¿no? Es decir, tengo una dama por la cual luchar, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra cuestión es, esto, hacia dónde hacia dónde va, ¿no? Lo que me sorprendió no es esto, sino que en algún momento dices, voy a citarte aquí directamente, dices, cronológicamente el feudalismo precede, aunque no en mucho, a la aparición del amor cortés, el cual, a decir de Lacan, y aquí citas a Lacan, surge frente a esa suprema decadencia, el mal sueño imposible a la degeneración política que fue el sistema feudal. Ahí, en medio de esa descomposición, tuvo que aparecer algo, y fue nada más que la percepción de la mujer, que, como hemos mencionado, no era considerada más que un instrumento para la obtención del placer para el hombre y del receptáculo de su semilla para procrear, así como ser la encargada del trabajo, de la casa y la crianza de los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y siguiendo a Lacan en esto, ¿no? Dices, y se trata de una libertalma del homosexual, ¿no? Y estás trayendo ahí un neologismo de Lacan, que es amusement en francés, ¿no? Que tú dices, se podría traducir en tanto neologismo como libertalma o deleitalma, que viene de alma, de amar, ¿no? Y bueno, entonces eso como que nos hace pensar que en realidad es una cuestión más masculina que femenina, ¿no? O sea, que nada tiene que ver realmente con la mujer o con las mujeres, ¿no? Tiene que ver con y bueno, ahí lo que me sorprendió es que también dices, pero no es homosexual en el sentido homosexual o gay, ¿no? Entonces, bueno, eso me surgió como pregunta, porque pensaba, bueno, de alguna manera sí podría ser una cuestión más homosexual, ¿no? A pesar de que estuviese la dama puesta en este lugar del ideal, hasta dónde se trata de la mujer realmente. Creo que no, me recordabas mucho el texto de Edward Said, filósofo, literato, que hablaba de la construcción del orientalismo, ¿no? O sea, de cómo Occidente construye finalmente a Oriente, ¿no? No existe realmente el Oriente del que hablan los literatos. Ese Oriente es una fantasía de los occidentales, ¿no? De la misma manera, la mujer es una fantasía de estos poetas, realmente, ¿no? O sea, no hay ahí una relación como tal. Eso es un punto. El siguiente punto de mi comentario es un poco más denso. No sé si voy a alcanzar a llegar. La verdad que estuve pensándolo muchísimo ayer cómo haría esto, porque está difícil. Pero hay algunos puntos en el libro donde hablas de la cosa en sí, y lo habíamos platicado también, ¿no? Cuando dices el Das Ding y la dama, me parece que se llama el capítulo, y estás tratando justamente el tema del Das Ding, tal y como lo plantea Lacan, pero bueno, me parece un punto bien delicado, ¿no? Porque como que hay una manera de plantear el Das Ding, la cosa kantiana, como algo del orden del imposible, ¿no? Y creo que a lo largo del libro eso pasa. Y yo me preguntaba si esto no era, digamos que hay una crítica de esto, ¿no? Digamos, la filosofía kantiana apunta mucho a un despliegue del idealismo, ¿no? Y a pensar el conocimiento como una forma de ganar terreno a la religión y demás. Es una de las premisas kantianas, ¿no? Pero el lugar de la cosa en sí dentro de la filosofía kantiana, si se mantiene como un ideal, porque justamente hay esa equiparación en el libro, ¿no? Mujer, ideal, cosa en sí, imposible, ¿no?
Y luego entonces, la pregunta que también me surge es sobre la diferencia, que creo que lo planteas también en el libro, ¿no? Sobre la diferencia entre amor y deseo. Al final del libro como que esa duda aparece, ¿no? ¿Hasta dónde Lacan distingue entre el amor y el deseo? A mí me parece que hay un esfuerzo en Lacan por distinguir esas dos cuestiones, ¿no? El amor por un lado, el deseo por el otro. Y creo que en el centro de eso está el problema de la cosa en sí. Es decir, que la cosa en sí, si se plantea como lo imposible, queda en el lugar del ideal. Y ese es el mismo problema que tenían los idealistas con los materialistas, ¿no? Marx y demás vienen a justamente cuestionar la filosofía idealista que tiende a plantear que hay un imposible del conocimiento, ¿no? Y los materialistas dicen, bueno, pero eso es un error pensar eso, ¿no? Porque entonces estamos siempre pensando que no va a ser posible, ¿no entiendes? Que hay algo imposible siempre. Entonces estamos como un poco corriendo detrás de la zanahoria, ¿no? Como la liebre detrás de la zanahoria, y tendríamos que pensar las cosas de una forma más material de entrada, ¿no? Entonces me pareció muy bello que después de eso aparece en el libro la discusión sobre el cochino debate, ¿no? Que es un costado bien interesante del amor cortés, donde se plantea esta cuestión de cómo hay una poesía que alude a esto, ¿no? Es decir, que había una práctica que se hacía para, ahora lo encuentro, dice, es la mujer la que pide al amado que le muestre su amor realizando una hazaña, ¿no? Es una hazaña que sería casi imposible, porque es una hazaña donde aparece la carne, la materialidad del cuerpo, y no la mujer en el lugar del imposible, sino el hombre en el lugar del culo. Así tal cual lo digo, así como está. Esta inversión me parece muy divertida porque muestra la posibilidad de romper con la impermeabilidad de la idealización, en todo caso la posibilidad del fracaso. Entonces, bueno, no me voy a extender mucho en el cochino debate, pero es muy interesante, ¿no? Porque es una poesía que habla justamente de cómo se le pedía al caballero que oliera el culo de la dama, ¿no? Como una muestra de amor. A mí me parece que no es que fuera una hazaña que fuera casi imposible, sino que justamente lo que muestra es la carnalidad de la dama, ¿no? O sea, que no es una dama ideal, es una dama de carne y hueso, ¿no? Que tiene olores, tiene, ¿no? Una serie de cosas ¿no? Todas esas cosas que en el ideal quedan quizás borradas, ¿no? O puestas en segundo plano. Y bueno, yo creo que hay muchas cosas para discutir. A mí justamente el tema de la diferencia entre el amor y el deseo en el texto me parece que es uno de los puntos centrales que quedan para mí como preguntas para seguir pensando. Y bueno, yo te agradezco muchísimo el texto y la posibilidad de tener estos espacios para discutir y platicar. A continuación daré lectura a mis comentarios, que se limitarán a un esbozo del texto. El libro que hoy presentamos es el resultado de trabajar con lupa durante muchos años en la investigación que Lacan desarrolló en su seminario sobre el tema del amor cortés como una tentativa fallida del amor, un canto a la mujer ideal, ética amorosa, estética poética que excluía por estructura el goce sexual. Para ello, Martínez Malo abre un abanico de saberes invitándonos a hurgar en diversos temas: historia, literatura, pintura, y desde luego nos lleva a una inmersión profunda del psicoanálisis. De manera meticulosa nos facilita su difícil comprensión al marcar una cronología de la enseñanza oral y escrita que Lacan transmitió para hablar de una función ética del erotismo a propósito de la sublimación, mostrándonos los elementos que nos permiten vislumbrar lo que llevó a Lacan a enunciar: establezco este principio, que el amor es el amor cortés.
frase que hasta ahora ha tomado protagonismo al ser escrupulosamente trabajada en este texto, en el texto que hoy nos ocupa. Escrita a la vista de todos y quizá por eso invisible, como en el cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada. El libro tiene otro mérito, es narrado desde la técnica y sin darnos cuenta nos penetra removiendo algunas de nuestras vivencias. En medio de sueños nebulosos hace latir nuestras entrañas, abriendo grietas que al tocarnos reflexivamente intentan anudarse. Este proceso de construcción teórica, en este proceso de construcción teórica, hay una reiteración que se arrastra y vuelve, repite y repite de manera que regresa a los conceptos desde donde surgieron. Es decir, nos prepara para lo que viene y cuando llega, nos regresa al lugar donde se gestó, ligando los conceptos que dan paso a las transformaciones. Esa reiteración nos va generando dislocaciones que van encontrando acomodo, igual que en un proceso analítico, en donde se regresa a palpar la historia, a transitar caminos por los que con frecuencia nos suceden cambios. Repiten los coros con voz desfigurada hasta convertirse en ecos, luego en susurros, en distintos tiempos, con diferente voz. La armonía que se escucha en disímiles ritmos provoca a la vez emociones opuestas, mientras los acordes llenan infinitos huecos. Es un libro que nos enseña psicoanálisis y al tocarnos nos da una muestra de lo que sucede en un análisis personal. El texto está dividido en 4 capítulos, con una portada salida de los más bellos códices medievales europeos, cuyo contenido consta de una recopilación de las composiciones poéticas e interpretaciones musicales de los grandes trovadores de origen noble del siglo XII. Las pinturas muestran la cotidianidad de los personajes retratados 100 años después de su muerte. Aborda el amor cortés desde la poesía épica. A fines del siglo XI nace la fin amor. Sus usos y costumbres incluían que los trovadores, que eran hombres cultos, compusieran poesía musicalizada para cantar su casi imposible amor a su inaccesible dama, que debía estar casada y ser de alta cuna. Esa poesía era una subversión del matrimonio. Embestía abiertamente a la nobleza, a las organizaciones sociales y religiosas. Reclamaba la libertad de dirigir su amor a la persona que se deseaba y no a la que se les imponía. Todo ello envuelto en el secreto y el riesgo por la infracción. Amor en el que se idealizaba a ciertas mujeres, con un juego de eros interruptus, de acto sexual sublimado, que en realidad era un acto de contención de deseo. En el amor cortés no se sabe muy bien qué se da, y Lacan se pregunta si hay un dar en ambas direcciones. Esta varité del amor era una erótica paradójica, de eros interruptus, en donde imperaba la prohibición, el secreto. Era un canto al amor sin consumarse. Masculinizaban la forma de nombrar a la amada para ocultar de quién se trataba, no fuera a suceder embarazo. Era una elección para la mujer antes de gozar y no al revés. El amor cortés como paradigma del amor muestra el fracaso del amor por su imposibilidad. El texto también abre otros temas fascinantes que incitan a la lectura medievalista, a la lírica de trovadores y a la exploración del códice alemán. Nos muestra representativos poemas de los trovadores traducidos por el autor del occitano al francés y luego al español. En poesía, la estructura métrica de un verso de arte mayor está conformada de 9 sílabas en adelante. Los trovadores utilizaron el molde de la sestina para dar forma a las ideas que querían expresar. La sestina está formada por 6 estrofas. Cada estancia se conforma de 6 versos. Su paradigma clásico es de 11 sílabas, es decir, endecasílabo. En la literatura española, el endecasílabo fue el verso simple de arte mayor más utilizado y fue elegido muy tempranamente como verso culto por excelencia. Es un verso de origen italiano que aparece en España con los primeros trovadores gallegos y catalanes. La sestina está conformada por 6 estrofas.
mismas que con el terceto final carecen de rima. Pero cada una de sus 6 versos acaba en una palabra rima, rotándose en un patrón establecido. Haré un paréntesis para resaltar que traducir la poesía es especialmente difícil, porque lleva una métrica y una rima que no necesariamente coincide con la palabra que la sustituye en otro idioma, ni en número ni en rima. Es la razón por la que al escuchar en otra lengua la poesía de los trovadores, se pierda en ocasiones la musicalidad que en el idioma original la acompaña. La música está compuesta por ritmos, la poesía igual. Es el oído el que escucha el ritmo. Cuando una rima no se ajusta, el cerebro se dispara tratando de encontrar la rima, y en esa distracción se pierde la musicalidad y a veces hasta la comprensión. Pero en este trabajo se trata de rescatar el contexto de la idea más fiel, seguir la huella de erotismo que implicaba y que otras traducciones menguaban pudorosamente. Regresando a lo que nos ocupa, el astuto trovador escapaba a la relación sexual cantando en sus poemas a una dama imposible, sin cualidades que la distinguieran, que pudo haber sido cualquiera. La idealizaba, sosteniéndola en un goce absurdo. Una dama que es un vacío, y la sublimación instituye la filiación por la vía del padre y el goce a la palabra. Amándola desde la falta, desde lo que hace falta, desde lo imaginario, siendo la castración del macho la que quedará más exhibida. La sublimación, el vacío y el objeto perdido como un eje de reflexión para articular lo masculino con lo femenino, el falo con la castración. Lacan menciona y comenta el amor cortés en el apartado en el que relaciona a la homosexualidad femenina con el amor ideal, y cito: siendo la fin amor el que más se jacta de ser el que da lo que no se tiene, lo cual, continúa, la homosexualidad hace a las 1000 maravillas, dar lo que no se tiene. No sé si Lacan, aunado a su ironía, no pudo o no quiso ser más claro en sus explicaciones, pero logró abrir un sinnúmero de agujeros que debemos aprovechar para interrogarlo y pensarlo. A propósito de la poesía, nos mete en el cochino debate, preguntándose: ¿por qué Lacan escogió el poema más obsceno y escatológico para hablar de la sublimación? El texto también aborda temas complicadísimos acerca del deseo y el amor, las relaciones del sujeto con el lenguaje, la dimensión simbólica, real e imaginaria. Con la topología, Lacan se va del número a la letra. Con grafos del deseo, describe las representaciones del álgebra lacaniana, topología del borde. Al entrar en los laberintos de la topología, se pisan exuberantes terrenos resbaladizos, donde hay extravíos, gracias a los cuales encontramos los movimientos que nos cambian de posición, tanto como al objeto que manipulamos al anudar. En la topología, la construcción de nudos va operando cambios. Al manejar el objeto se está interrogando al deseo, por lo que también el sujeto se irá transformando. Un laberinto ofrece seductores vacíos que nos empujan a irrumpir para perdernos entre sus nudos. También hay hilos que nos vinculan con distintos cruces, obligándonos a repetir los caminos en busca de la extraviada salida. El autor desglosa el tema del amor cortés desde Lacan, facilitándonos su comprensión. Tramar es un arte complejo. La arquitectura trazada desde el lenguaje en este libro está urdida con elementos de temas universales que a todos nos tocan. La narración del libro tiene un ritmo analítico que involuntariamente te lleva a recordar. En lo personal, logró trastocar mis sueños. Me llevó a mirarme en otros, a unir trazos y a recuperar pequeños pedazos del rostro. Otra virtud del libro es que está tan documentado que abre otras puertas en las que toca distintos temas que multiplican el deseo por indagar y por tenerlo como libro permanente de consulta en nuestras bibliotecas. ¿Cuáles son los desafíos para la clínica después de leer que el amor es el amor cortés?
Los invito a que atesoren esta espléndida obra y la disfruten desde el ancla que nos impone con su lectura. Muchas gracias. Ahora tengo el honor de presentarles a Jesús Martínez Malo. Desde hace más de 30 años ha sido miembro de la École Lacanienne de Psicoanálisis. Ha publicado diferentes artículos en la revista Litoral, Página Litoral, así como en la editorial Me Cayó el 20, y ha impartido seminarios sobre Lacan y el amor cortés en Monterrey, Mérida, Ciudad de México y en Córdoba, Argentina. Practica el psicoanálisis en la Ciudad de México. Anteriormente se ocupó de investigar, escribir y publicar sobre la vida, obra y la locura del químico, crítico y poeta mexicano Jorge Cuesta, así como de editar sus obras en 3 volúmenes para el Fondo de Cultura Económica. Los dejo ahora con las palabras del autor, Jesús Martínez Malo, y su libro, Lacan Cortés, el fracaso cortés del amor. Muchas gracias. Gracias María, gracias a todos ustedes por estar presentes esta tarde aquí, escuchándonos. Voy a hablar, básicamente lo que yo voy a platicar con ustedes va a ser el por qué y cómo escribí este libro. Más que meterme en densidades teóricas, de explicar cuestiones topológicas y todo esto, voy a hablar de por qué y cómo escribí este libro, y quizás a la hora de las preguntas y del intercambio que podamos tener, los tres con todos ustedes, podremos intercambiar algún otro punto de vista. Voy a empezar citando, voy a hacer solamente 2 citas a lo largo de lo que yo les voy a decir. La primera cita es exactamente el primer párrafo de mi libro, que dice así: el amor, en cualquiera de sus formas, no solo es dulce gozo ni deleite. El mismísimo amor cortés es un ejemplo de las alegrías, pero también de las aflicciones y sufrimientos que el amor ocasiona. Bueno, habiendo leído esto, voy a empezar a platicarles un poco que hace muchos años ya yo leí por primera de las muchas veces que he leído el Seminario de la Ética del Psicoanálisis de Lacan. Y como muchos de ustedes saben, ese seminario es un seminario que está dividido en general en 2 partes. La primera parte es la que trata Lacan el tema de la sublimación, que había dicho Lacan al final del seminario anterior, que se llama El deseo y su interpretación, que tocaría en su próximo seminario, es decir, en la ética, el tema de la sublimación. Y cuando empieza el seminario de la ética, Lacan dice que es un tema que hasta ese momento, a lo largo de su enseñanza, él no había abordado jamás. Cosa que no es cierto, porque las 4 últimas sesiones del deseo y su interpretación son dedicadas absolutamente a la sublimación. Pero en fin, eso es lo que dijo Lacan. Y entonces la segunda parte del seminario de la ética lo va a girar en torno a la tragedia de Antígona, y también se toca, quieras o no, el tema de la sublimación, pero Lacan centrará la mitad del seminario a hablar de la sublimación, recordando los conceptos freudianos de la sublimación. Y aquí es donde aparece una más de las distancias que van a separar a Lacan de Freud, donde Lacan se separa de Freud, donde Lacan incluso podemos decir va más allá de Freud. Recordemos nada más que para Freud la sublimación tiene que ver exclusivamente con algo del orden de lo sublime, y Freud va a hablar que las manifestaciones de la sublimación las vamos a poder encontrar en 3 órdenes de creaciones sociales en el ser humano, que son la religión, la ciencia y el arte, y la creación artística. Y que es del orden de lo sublime en Freud. Lacan va más allá, porque Lacan va a plantear en esta parte del seminario de la ética lo que él nombrará las paradojas de la sublimación. Las paradojas de la sublimación que poco tienen que ver con lo sublime. Tanto Elena como María han comenzado a hablar de lo que se llama, los medievalistas conocen como el cochino debate.
es realmente muy sorprendente cómo Lacan, de toda la poesía, de toda la lírica trovadoresca que se dio entre el siglo XI y el XIV, que es la época de la vida del amor cortés, después del siglo XIV entra en una declinación, cómo de toda la poesía trovadoresca se conocen alrededor de 400 trovadores. En toda la poesía trovadoresca, Lacan no haya mencionado ni un solo poema, dejemos ni un solo poema, no, ni un solo verso de un poema amoroso, para hablar del amor cortés. No habla de la poesía amorosa, habla de ella pero no la cita. Pues cuando pensamos en la lírica trovadoresca, en la poesía de los trovadores occitanos, tenemos que primero acotar las cosas. No podemos hablar de Edad Media así en general, porque en la Edad Media fueron más de 1000 años, ¿no? Y hubo Edad Media tanto en Europa Occidental como en Europa Oriental y en China y en muchos lugares. Nos vamos a limitar a hablar de la Baja Edad Media, en estos siglos del 11 al 14, solamente en la región del sur, de lo que hoy es el sur de Francia. Antes eran países completamente independientes, los reinos de Francia y los reinos del sur. Entonces, cuando nosotros oímos hablar de trovador cantándole a su dama, ¿qué imaginamos? ¿Qué pensamos? Que son canciones de amor, que son canciones en donde el ideal, como decía Elena, es la mujer puesto en un lugar de más alto, mucho más alto que el del hombre. La dama es idealizada. La dama es idealizada y entonces pensábamos el trovador con su juglar, eran los juglares los que tocaban los instrumentos y cantaban. El trovador componía a la dama colocada en un pedestal de adoración y con sus cualidades y su belleza, etcétera, etcétera. Y no, Lacan va a hablar exactamente del que es considerado el poema más obsceno, escatológico y hasta pornográfico de toda la literatura occitana medieval. Y de eso va a hablar, va a llamar que ahí también hay una intención sublimatoria. Y esto lo va a nombrar como las paradojas de la sublimación. Cuando yo llegué a esta parte del seminario de la ética, yo realmente iba viendo cada vez más los ojos de la sorpresa con la que me encontré al leer el poema de que se trata. Este poema fue escrito por un trovador inmenso, de los considerados mayores dentro de la lírica trovadoresca, llamado Arnaud Daniel. Arnaud Daniel fue el poeta que inventó este género que se llama la sestina y que fue alabado por gente de la talla de Petrarca y de Dante. Dante incluso lo incluye en no me acuerdo qué círculo del purgatorio, Arnaud Daniel. Y Arnaud Daniel escribe un poema que lee Lacan a su auditorio durante su seminario y dice que existen otros dos trovadores que debaten con él y escriben 3 poemas. Esos otros dos trovadores escriben otros 3 poemas y forma un ciclo poético. En la jerga de la retórica poética medieval se llamaba una tensó. Tensó en occitano medieval es una tensión que producida por el debate. Si debatimos nosotros hay cierta tensión, es de esperarse que haya una tensión en el debate. ¿Qué debatían los trovadores? ¿Por qué Lacan nada más leyó el poema de Arnaud Daniel y los otros se los perdonó a su auditorio? Evidentemente, pues a mí me surgió la pregunta de qué decían los otros trovadores en sus poemas y me dediqué a buscar algún texto donde apareciera completo el debate, es decir, el poema de Arnaud Daniel y los otros 3, porque en español solamente estaba traducido el de Arnaud Daniel y Lacan solo mencionaba el de Arnaud Daniel, pero los otros 2 trovadores se los perdona. ¿Cómo que se los perdona? A ver, vamos a ver qué decía, ¿no? Entonces me dediqué a buscar el libro muy infructuosamente. Fue muy difícil encontrar un libro donde estuviera el ciclo completo, hasta que por fin di con uno en una oscura librería, no como esta, de un pequeño pueblo cerca de Burdeos, en la mera región de Occitania, ¿no? De lo que es Occitania. Por fin cruzó el Atlántico el libro y me llegó. Y el libro es un libro que se llama Burlesque y obscenidad en los trovadores, para una aproximación del contratexto medieval.
del contratexto medieval fue lo primero que me llamó la atención. Y pues cuál no sería mi sorpresa que es una colección de poemas escatológicos impresionantes, ¿no? Impresionantes. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es posible? ¿Dónde están los ideales de la belleza, de la mujer y del amor y los pajaritos y las maripositas y esos jardines edénicos, ¿no? Como la portada del libro, ¿no? Como la portada, ¿dónde está eso? Aquí hay pura cochinada, realmente, ¿no? Y claro, bueno, en todo momento de la existencia humana, en los movimientos culturales existen movimientos contraculturales, lo que los angloparlantes llaman una cultura underground, ¿no? Subterránea, oculta, de lo que no se habla en público, pero que todo el mundo conoce y todo el mundo se ríe con eso, todo el mundo le encanta ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay que ser muy formales y decir que hay cochinada es esto, ¿no? En fin, entonces yo me encontré con un problema grave. El texto estaba en occitano medieval y estaba traducido al francés moderno, por supuesto. Y me daba cuenta al leerlo en francés que eran versiones muy, ¿cómo llamarlas? Muy light, como la Coca Light, muy light, que no sabe a Coca, claro, ¿no? Así era, ¿no? Cuando los trovadores estaban diciendo unas barbaridades atroces, unas cochinadas fantásticas, ¿no? Y eran versiones muy endulzadas, muy caramelizadas, muy suaves, muy dulces, ¿no? Y entonces dije, no, si yo voy a traducir esto, lo voy a traducir con el lenguaje de los trovadores. Y entonces decidí, fue una locura, créanme que fue una locura lo que pasó, porque decidí tratar de usar la versión en francés ya traducida por un medievalista, pues un experto, yo no soy experto en cuestiones medievales, un experto tradujo del occitano medieval al francés, traté de no utilizar la versión francesa más que lo indispensable. Obviamente yo no sé hablar occitano medieval, ¿no? Pero me dediqué a conseguir diccionarios de occitano medieval francés, me dediqué a conseguir libros de retórica y poética medievales y hasta conseguí 9 diccionarios en total, y uno de ellos maravilloso era un diccionario libertino de puras obscenidades medievales, lo cual, y léxicos antiguos, en fin, pero conseguí una herramienta utilísima que me permitió hacer este paso de una lengua medieval de hace 8 siglos al español, sin pasar por el francés o pasando mínimamente por el francés, que fue un conjugador de verbos occitanos medievales. Yo dije, esto fue un regalo del cielo, ¿no? Porque ¿de dónde iba yo a sacar las conjugaciones del subjuntivo o pretérito y esas cosas? Imposible. Fue así que me di a la tarea de traducir prácticamente palabra por palabra todos los poemas, lo cual me llevó pues muchísimo tiempo. Y ya que lo traduje, dio la casualidad de que en México el psicoanalista Jean Alush, miembro también de la escuela a la que pertenecemos Elena y yo, la Escuela de Psicanálisis, venía a México a dar un seminario sobre lo que llegaría a ser después un libro de él que se llama El amor Lacan, que fue un estudio muy minucioso de todas las concepciones que hubo en Lacan a lo largo de su enseñanza. Cuando yo le platiqué a Alush lo que yo había hecho, me dijo que en su seminario la parte dedicada al amor cortés la iba a dar yo, que él no tendría mucho que decir, que yo hablara de esto. Y fue muy divertido porque leímos los poemas. Él nació en Burdeos, que es una región occitana, y son muy nacionalistas, ¿no? En la Occitania, en la parte sur de Francia, hay gente que no se considera francesa, se consideran occitanos. Y en las escuelas primarias en muchos lugares se enseñan el occitano y hablan occitano. Jean Alush hablaba occitano, claro, no medieval, es como el español antiguo, no lo hablamos ya, pero lo podríamos entender si alguien lo hablara, ¿no? Así, Jean Alush no habla el occitano medieval, pero habla el actual, que tiene sus fuentes en el medioevo, ¿no? Entonces él leía una estrofa en occitano, yo la leía en español y la gente no lo creía lo que decían estos poemas, ¿no?
Yo no les voy a decir de qué se trata estos poemas, para que por favor compren el libro y los puedan leer a solas en su casa, sin más gente, para que no se ruboricen, etcétera, ¿no? Entonces yo no, si mejor no les digo. El hecho es que presenté esto y luego me invitó a Luz también a Costa Rica a presentarlo allá. Y yo dije, ya, acabé con El Amor Cortés. Se publicaron en 2 revistas mis intervenciones en México y en Costa Rica. Pero luego dije, no se ha acabado esto. Esto no puede quedarse así. Porque me surgió la pregunta de si acaso era el único lugar, el Seminario de la Ética del Psicoanálisis, donde Lacan hablaba del amor cortés. Y pues me entró la locura de rastrear en toda la enseñanza de Lacan dónde más hablaba del amor cortés. En sus seminarios, en los escritos, en otros escritos, en textos sueltos, dispersados, en radiofonía, televisión, etc. ¿Dónde hablaba Lacan más del amor cortés? Porque yo quería seguir, la verdad, con este tema del amor cortés, ¿no? Y entonces, eso fue una búsqueda, un rastreo, fue localizar, fue como hacer un mapa. Era como esas películas de la guerra mundial donde están los mapas en los cuarteles y ponen alfileres con una banderita nazi que van avanzando por aquí, ahora están acá los ejércitos y ahora vamos a bombardear. Fue un mapa lo que yo hice, una especie de cartografía para poder localizar en la obra de Lacan, en su enseñanza, en qué partes, en qué momentos hablaba del amor cortés. Pude localizar 42 referencias, 38 de las cuales están en igual número de sesiones, de 13 seminarios diferentes de los que él dictó. Otras 3 están en los escritos de Lacan, una más en el tabicón ese que se llama Otros Escritos. Pero pues evidentemente no se trataba nada más de localizarlos y hacer un catálogo, ¿no? Hacer un catálogo de las referencias y decir 1, seminario tal, 2, no se trataba de eso, ni tampoco de el famoso copiar y pegar, que se usa ahora en las computadoras, ¿no? Cortar y pegar o copiar y pegar. No, para nada se trataba de eso. De lo que se trataba, me di cuenta, era de situar cada una de estas 42 referencias en su más estricta singularidad. Leer y trabajar el contexto tenía que ser lo siguiente que quisiera. Leer y trabajar el contexto de cada una de estas 42 referencias para poder responderme a la pregunta de por qué habla Lacan en determinado momento de esa sesión, de ese seminario, y no en otro momento de otra sesión, de otro seminario, del amor cortés. Es decir, ¿cuál fue la importancia para Lacan del amor cortés dentro de las diferentes variedades del amor que él tocó? Como decía Elena, no se puede perder de vista el amor a los muchachos. Yo no quiero hablar de amor homosexual, porque esa es una categoría que en tiempos de la Grecia clásica no existía. No había amor homosexual, ni amor heterosexual. Esos son conceptos del siglo XIX. Ahí había amor a los muchachos o por los muchachos. No existía la palabra homosexual. Existió, Lacan habló del amor a los muchachos, pues en el Seminario de la Transferencia, entre otros lugares, habló del amor loco de André Breton, habló del amor divino, el amor fraterno, el amor materno, etcétera, etcétera, ¿no? Y de todas estas diferentes variedades del amor, ¿por qué centró su atención particularmente en el amor cortés y no en ninguno de estos otros? No es que no hablara de los otros, no es que no fueran importantes, pero el amor cortés lo fue mucho más para Lacan. De lo que se trataba, pues, era esta pregunta que se me imponía: ¿por qué recurre Lacan al amor cortés y no a cualquier otra de las variedades del amor? ¿Qué encuentra en el amor cortés que no encuentra en los otros tipos de amor? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué lo usa? Y claro que tuve que trabajar todas estas referencias muy a detalle, con lupa, efectivamente, y a veces no con lupa, sino con microscopio. Y partí entonces de Lacan hacia el amor cortés. Haberlo hecho al revés hubiera sido muchísimo más fácil. Haber partido de los estudios académicos, de los medievalistas, de los filólogos, de los estudiosos de las literaturas comparadas, hubiera sido desplazar a Lacan. Y esa intención como psicoanalista me estaba vetada por completo. No era mi intención desplazar a Lacan.
era partir de Lacan y con Lacan, recorriéndolo paso a paso, ir al amor cortés y no al revés. Y así fue mi recorrido, así fue por qué y cómo escribí este libro. Y hacia el final de su enseñanza, en lo que es el penúltimo de los capítulos del libro, trata Lacan, hay dos menciones al amor cortés en un seminario que se llama Los no incautos yerran, y son dos referencias que yo las encuentro absolutamente capitales, quizás las más importantes, quizás, no me atrevería a afirmarlo, quizás las más importantes de todas las que hace. Una de ellas, la primera de esas dos referencias de ese seminario, él, por primera vez en su recorrido, en su topología, en su trabajo con la topología, él construye delante de su auditorio el nudo borromeano. Y les enseña a sus alumnos a construir el nudo borromeano, que ya había hablado de él en el seminario, el reverso del psicoanálisis primero y luego en Ancor, pero lo hace aquí dibujándolo en el pizarrón y construyéndolo con las manos. No es lo mismo un objeto en 2 dimensiones que aparece en una revista o en un libro, un objeto en 3 dimensiones construido por uno mismo. Entonces, ahí está la cuestión clínica, Elena, que te preguntabas, que tú también, María, es una de las cuestiones clínicas, porque precisamente la construcción del nudo borromeano en esa sesión del seminario, Lacan la va a utilizar nada más y nada menos para mostrar y demostrar el fracaso del amor en general y del amor cortés en particular. En la siguiente sesión, en la siguiente mención, de ese mismo seminario, en otras de las sesiones, Lacan va a establecer un principio. Lacan en su enseñanza era un hombre muy enfático que siempre, además, dejaba a su auditorio un poco esperando otra cosa, pero esperando en vano, porque no decía nada sobre X tema, ¿no? Para que la gente fuera a investigar, a trabajar y se rascara un poco con sus propias uñas, ¿no? Pero Lacan tiene frases muy tajantes a veces, tiene frases que son muy categóricas y sin ambigüedad alguna, pero nunca jamás, en toda la lectura que yo hice de Lacan, nunca jamás él dijo: esto que yo voy a decir es un principio. Un principio es como un parteaguas. No me atrevería a decir es una ley, digamos, porque no estamos ante una cuestión científica de la ley de Newton y ese tipo de cosas, ¿no? Pero dijo Lacan: establezco este principio, el amor, así en general, el amor es el amor cortés. Esto es verdaderamente sorprendente, pero más sorprendente aún es que ningún psicoanalista lacaniano en particular había puesto atención a esto y se había detenido en esta frase. ¿Cómo que el amor es el amor cortés? El amor es entonces el amor cortés. Yo iba de menos a más en mis problemas, porque ahora tenía yo que dar cuenta de esto. Tenía yo que responderme primero para poder responder después en lo escrito. ¿Qué es esto de por qué el amor es el amor cortés? Y el subtítulo del libro dice: el fracaso cortés del amor. ¿Qué es eso del fracaso cortés del amor? Este subtítulo me fue sugerido por Jana Luz un día que, platicándole a él esto que me estaba pasando en la cabeza y estas dificultades que yo tenía, me dijo esta frase, y yo le dije: claro, pero es que esta frase, en estas 6 palabras, el amor es el amor cortés, el amor es el amor cortés, está cifrado todo el desarrollo de Lacan sobre el amor. Ahí está cifrado, en eso. Es el punto de llegada de Lacan sobre el amor. No es ningún punto de partida, no es ningún punto intermedio, es el punto de llegada. Desde la primera vez que él menciona al amor cortés, como decía Elena, el seminario de la relación de objeto, hasta la última, en un seminario que nos cuesta mucho trabajo decirlo en francés porque es complicadísimo y la traducción es más complicada, el seminario de Lanzhou, fueron las 42 veces que Lacan habló del amor cortés. Y
en esa frase de el amor es el amor cortés, no puede no estar presente estos sintagmas de Lacan tan clásicos, tan fuertes, tan pesados, tan densos, que desgraciadamente se han vuelto lugar común entre los psicoanalistas lacanianos, que lo repiten como si fuera cualquier cosa, ¿no? Y se han convertido en un lugar común, sin entender bien qué es lo que se está en juego. Este sintagma famoso de el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo quiere. Esa fue la primera manera de decirlo. Y después la cambió a dar lo que no, el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo quiere. Todo el mundo dice eso y a mí me dan ganas de decirle ¿y? Son what, como dicen los angloparlantes. Ahora explícame eso, ¿no? A ver si es cierto. Pero ese lugar común, como tantas frases lacanoides, no lacanianas. Tampoco en estas 6 palabras puede estar ausente ese otro sintagma que también es la culminación de uno de los puntos que tienen que ver con el deseo y con la sexualidad, ¿no? Que es que no hay relación sexual. Cuando la gente oye esto se queda con la boca cuadrada, dice, no seas mentiroso, ¿cómo que no hay relación sexual? No, no hay relación sexual. No estoy diciendo que no haya acto sexual. Fíjense, no es lo mismo. No estoy diciendo que no hay cama. No sé cómo más decirlo, sin que parezca trovador. No puede ser que la gente no coja. Lo digo como lo dirían los trovadores. Ya para acabar pronto, no puedo ver. Coloquial. Por supuesto que sí hay. Lo que no hay es una relación de complementariedad entre los sexos. Eso es lo que dice Lacan. Y para poder decir esto, Lacan recurre a los cuantificadores lógicos de Aristóteles, a los universales versus los particulares, de la ausencia versus la presencia, etcétera, etcétera. Y gracias a ese recurso filosófico de los cuantificadores de la lógica aristotélica, Lacan puede llegar a establecer ese principio también de que no hay relación sexual, en el sentido, por favor, que se me entienda, de que no hay una relación necesariamente de complementariedad entre la posición masculina y la posición femenina con relación al falo, que es lo que nunca se dice. En fin, ya voy a terminar. Es imposible que yo pueda pretender dar cuenta de todo esto en los 5 minutos que me quedan. Y que si alguien me lo va a preguntar, mejor ni me lo pregunte, porque no voy a poder dar cuenta de esto, de un trabajo de años, como 300 páginas, llegar a una conclusión así, no podría dar cuenta yo de esto, de estas enormidades en 5 minutos. Termino nada más diciendo que me invitaron un día a Córdoba, Argentina, a dar un seminario sobre esto. Y en Córdoba, Argentina, que no me oigan los de Gandhi, compré un libro que todavía no estaba en México, que se llama La vida de Lacan, de Miller, de Jacques Miller. Y un buen día estaba yo quebrándome la cabeza porque resulta que yo entregué el manuscrito a la editorial y ya lo aprobaron, hicieron las correcciones, pasó el proceso editorial, ya lo iban a imprimir y de pronto me dicen, falta el prólogo. Y yo dije, ay caray, sí falta el prólogo. No había yo escrito un prólogo, el mero final, y entonces me senté muy valientemente cual caballero medieval ante la computadora a tratar de escribir un prólogo y nada, pura página en blanco, ¿no? Pura página en blanco, perdón. No, ni siquiera eso. Simplemente no se me ocurría nada. No me salía nada, ya no sabía yo qué decir para el prólogo. Y entonces de pronto se me impuso una frase, como estas palabras impuestas de las que habla Lacan en el seminario de Santoro. Yo había leído, me puse a leer entonces, como no se me ocurría nada, me puse a leer el libro de Miller y conforme lo leía, lo terminé esa misma mañana, eran 70 paginitas nada más. Iba yo poniendo anotaciones, interrogaciones, signos de admiración, de pregunta, de dudas. Iba creciendo un malestar en mí por ese libro, ¿no?
por la lectura de ese libro, porque el libro es una colección de alabanzas a Lacan. Y cuando Miller habla de la enseñanza de Lacan, a mí no me dice absolutamente nada. Hay las versiones de los seminarios de Lacan publicadas, establecidas por Miller y publicadas en francés y en español. Yo comparo la enseñanza de las versiones de los seminarios de Lacan, la versión de Miller y las otras versiones que son de establecimientos independientes. Los comparo con una carretera. La carretera Miller es una carretera como la autopista esta que va a México, muy bien hechecita, con sus luces, su camellón, su zona para detenerse, muy pulcra, muy limpia, muy terminada, muy académica, sin huecos, sin vacíos, sin problema alguno. En cambio, las versiones independientes son como la carretera federal, ¿no? Llenas de hoyos, de bajadas, de subidas, de curvas, se cruza el ganado, hay un puente roto. Esa es la enseñanza de Lacan. La enseñanza de Lacan no está terminada. Yo no sé si algún día esté terminada. La enseñanza de Lacan, uno no sabe con qué se puede encontrar con Lacan. Uno no sabe, porque Lacan es una enseñanza con contradicciones, con dificultades, con preguntas, con rodeos. No es recto todo el saber establecido de la academia, que es uno solo y único y definitivo. No, la enseñanza de Lacan no es así. La verdadera enseñanza de Lacan es aquella que despierta preguntas en uno e interroga el texto de Lacan y lo cuestiona. Solo así puedo hacer esto. Y me di cuenta que esas 42 menciones y mis 42 comentarios a cada uno de ellos, lo que me había permitido hacerlo era que esa enseñanza de Lacan era la vida, era una enseñanza viva, no muerta, fría como pieza de museo que son los seminarios de Miller. Bueno, termino ya con lo que es también lo último que está escrito en ese libro, en donde yo dejo abierta una pregunta que dejo aquí a todos ustedes, que es lo siguiente: ¿qué de la enseñanza de Lacan se jugó, se puso en juego, se puso en acto? Él, ¿qué de su enseñanza puso en acto al ser su vida en el escenario por él mismo, con la utilización como recurso, sirviéndose del amor cortés para la transmisión del psicoanálisis? ¿Qué de la enseñanza de Lacan, a través del amor cortés, nos va a dar en esa enseñanza, en esa transmisión del psicoanálisis? Es de eso de lo que se trata este libro, absolutamente de eso y de nada más. Muchas gracias. Iniciamos esta sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Felicitaciones por su charla. Yo soy técnica y ajena a toda esta sabiduría humanística, pero me impresionó la forma de indagación científica como penetra un tema de la vida tan real y tan importante. La pregunta es, ¿cómo lo ¿Cómo lo del prólogo? Bueno, fui una vez dándome cuenta de que la enseñanza de Lacan está viva, no es una enseñanza terminada, acabada, dictaminada, digamos, por una persona que se llama Jacques Alan Miller, que escribe, que corta, que suprime, que agrega cosas a lo que Lacan dijo, que se mete tijera por todas partes y pone cosas de él, que quita cosas importantísimas para dejar sus seminarios tersos, versión light, como la Coca-Cola, y como las versiones en francés de las cochinadas, son versiones light. ¿Qué puede uno trabajar en esos seminarios si ya está todo dicho ahí? Todo aclarado, todo es tan claro. ¿Sí? ¿Sí? Mayakovsky nos dice: el amor se escribió en la queja de la cotidianidad. De la cotidianidad. Entonces, el amor que tanto deseamos los hombres y las mujeres
fragmentado, está incompleto, se da en instantes. Yo pienso que el amor es un instante determinado. Gracias. Oigan, gracias, que es súper interesante a los tres. Yo sí me lo veo. Muy bien. Yo quiero... Hago aquí la moción. Es que estaba pensando cuando te oía también en... Bueno, es un tejido ahí que se me ocurrió. Con la cuestión de Joyce, cuando está trabajando con Joyce Lacan, también habla del amor. Y si no, yo creo que está en tus 42 estas, no lo sé, pero a mí me resuena. Yo acuerdo que incluso tocas la cuestión del amor cortés en el santo, pero y también la cuestión de que si hay relación sexual, fue entre estos dos, Joyce y Nora, ¿no? Pero además me estaba acordando que lo plantea a partir de las cartas, ¿no? De las cartas de Joyce a Nora. Y hay muy poquito que yo he podido conseguir de esas cartas, pero son tremendas y cochinas. Bueno, quería comentarte esto, cómo está esta cuestión de el amor Lacan en la cuestión de Joyce y Nora, ¿no? Y también, acá que decían, que Elena puso sobre la mesa esta cuestión de Mesoamérica, que también me parece importantísimo. A ver, ¿qué nos pueden decir de esta cuestión de, imagínate tú, si de esto que hablas es más o menos hasta el siglo XIV, ¿qué cosa llegó acá? ¿Qué llegó acá del amor cortés? ¿O cómo llegó? ¿O en qué tipo de barco simbólico? ¿Cómo llegó acá y qué ha hecho eso acá, ¿no? Y también dentro de este análisis. Sí, yo le voy a dejar a Elena parte de la respuesta, dado que ella tiene gran inquietud y conocimiento de estas cuestiones que tienen que ver con Mesoamérica, ¿no? Con lo que pasa después de la llegada, curiosamente 12 de octubre, de los españoles, ¿no? Así que le voy a dejar a ella eso. Solo nada más me permito recomendar un libro, no me acuerdo el autor, lo leí hace mucho y no podría hablar prácticamente nada de ese libro, simplemente recuerdo, tal vez tú lo conozcas, Elena, y lo tengas mucho más fresco, publicado por el Fondo de Cultura, me parece, que se llama La herencia medieval en México. La herencia medieval en México, quizás ese libro pudiera decir algo, pero eso se lo dejo a Elena. Con respecto a Joyce, yo no recuerdo, la verdad, sí, porque sin duda habla del amor, ¿no? Pero en el seminario de San Antonio, pero no recuerdo que hable en particular del amor cortés. Porque no en todas las 42 referencias, no, ¿verdad? Ya Adrián me está soplando, me está diciendo que no. Porque no en todas las 42 referencias usa las dos palabras amor cortés, pero hay referencias donde habla de la dama, el caballero, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión del debate, se me pasó decir, era que la dama, en el amor cortés, los teóricos del amor cortés, porque hubo teóricos del amor cortés, André Le Chapelain fue un teórico del amor cortés que escribió un tratado sobre cómo serían las reglas del amor cortés. Hablaban de los pasos que había que seguir el caballero para tener acceso a la dama. Tener acceso a la dama y ser su caballero leal, ¿sí? Es decir, el modelo del amor cortés era casi una calca de la caballería feudal, ¿no? De la caballería feudal. Se juraba lealtad, se juraba fraternidad, se juraba lealtad sobre todo, ¿no? Como los caballeros ante el rey, ¿no? Se hacía un juramento de fidelidad. La dama imponía pruebas al caballero, imponía pruebas heroicas, a veces épicas, heroicas, ¿no? El debate era una prueba que imponía una dama a un caballero. Estos dos trovadores tomaban el partido de la dama, mientras que Arnaud Daniel tomaba el partido del caballero que se negó, y por lo tanto se negó a hacer la prueba que la dama le imponía, y por lo tanto atentaba contra los códigos éticos del amor cortés.
atentaba contra los códigos éticos del amor cortés porque se negaba a hacer la prueba que la dama le pedía. Entonces los poetas debaten si debo o no hacer esta prueba, ¿no? Cochina, pero está en el cochino de lado. Ahora, con relación a la relación entre Nora Barnacle y su marido James Joyce y las cartas, sí son realmente, ¿cómo llamarlas? ¿Perdón? Sexólogas. Sí, alguien podría decir pornográficas, otras escabrosas, otras ruborizantes, pero yo no las encasillaría ahí. Yo las encasillaría como el lenguaje de la pasión, diría yo. De la pasión, no del amor. No del amor. Yo diría del deseo para plantear y subrayar algo que Elena planteaba en su presentación, que era tratar de establecer una separación, una diferencia entre el amor y el deseo. No es lo mismo. En la enseñanza de Lacan a veces se confunden, a veces van juntos. Yo tengo la imagen como de esas vías del tren que se ven hacia el horizonte. Uno dice, se juntan acá, en algún punto del infinito. No, no se juntan, eso es una ilusión, es algo del orden del imaginario. No se van a juntar jamás esas vías del tren, pero por un efecto óptico parece que se juntan. El amor y el deseo pueden ir paralelos, o son disimétricos totalmente. Se puede amar y no desear a alguien, y se puede desear muchísimo a alguien y no amarlo nada. Alguien podría pensar muy idealistamente en que lo ideal es que vaya amor y deseo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dice? Eso es una ética. Eso es un planteamiento ético, no sé si una ética idealista, kantiana, yo no sé de esas cosas, pero de filosofía, pero eso no puede ser así necesariamente, ¿no? Se ama o se desea, pero se puede amar a alguien que no se desea, y se puede desear a alguien que no se ama. Pero el caso de las cartas de James Joyce con su mujer Nora Barnacle, sí, es el discurso absolutamente de la pasión, diría yo. No sé si del amor, pero sí del deseo más apasionado de los que hay por escrito, ¿no? No sé, Elena, si tú quieras comentar algo de la cuestión de la Mesoamérica precolombina, ¿no? No, es que es un tema amplísimo. Yo solamente digo que muchos de los incluso documentos que se tienen de lo que llamamos Mesoamérica ahora están filtrados por una visión medieval. Entonces, viste cómo está muy complejo todo, ¿no? Porque de entrada hay un problema sobre cómo eran estas culturas y luego, en esa época, porque no quiere decir que no estén ahora, ¿no? Evidentemente que están ahora, pero en esa época pues era un poco distinto, ¿no? Y entonces muchos de los documentos tienen este sesgo, ¿no? Que son transcripciones de los españoles, pero que tienen esta lógica medieval, ¿no? Entonces en realidad el medioevo está más presente de lo que creemos, ¿no? en América Latina y en México, ¿no? Pero bueno, es un tema amplísimo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Existe un concepto de amor cortés en nuestro país antes de la venida de los españoles. No, amor cortés no. O sea, hay prácticas eróticas pero amor cortés como tal, no creo. Perdón, maestro, yo no, en un momento en mi carrera, ¿verdad?, me atreví a comprar un libro de Lacan, que por supuesto no sé de qué trata. Mi pregunta básicamente es si usted podría hacer algún comentario con respecto, ya que hablo de la poesía medieval, con respecto a la poesía de Polianos.
no sé si encaje Sí, pregunta sí, sí, claro que sí. ¿Cómo no? ¿De qué manera? En la poesía medieval de estos siglos que nos ocupan, del 11 al 14, existió también la poesía de los goliardos. Los goliardos hablaban también, es que no lo veo, me voy a levantar para ver a la persona los goliardos eran versados universitarios que hablaban sobre el amor, pero con otros puntos de vista estéticos, digamos. No era la ética amatoria de los trovadores, ni esta novedosa estética que eran sus cantos amorosos. Los goliardos hablaban del amor, pero para empezar la diferencia es que hablaban en latín. Están escritos, los poemas de los goliardos están escritos en latín, mientras que en lo de los trovadores estaban escritos en la vulgata, o sea, la lengua vulgar del vulgo, que era el occitano. La lengua culta era el latín, que solamente era hablada por los curas, los religiosos y por los universitarios, porque fue la época del surgimiento de las grandes universidades europeas, en Milán y en París. Y la enseñanza del trivium y el quadrivium, que era como se agrupaban las ciencias en aquel entonces, la retórica, las matemáticas, la astronomía, etc., era en latín toda la enseñanza. Y los goliardos eran poetas que escribían en latín temas amorosos, pero no de la misma naturaleza amorosa de idealización a la mujer que los trovadores. La poesía amorosa era una poesía, digamos, apasionada, carnal, para ponerle ese nombre. Lo que más se conoce de la poesía goliárdica son los Capuli Carmina, los cantos de Capulo, los cantos de Capulo, a Lesbos, sonando, y también los cantos de Carmina Burana. Carmina Burana son cantos goliárdicos que fueron musicalizados en el siglo XX por Calor, pero era la poesía goliárdica en latín, entonces quedamos en latín, versados universitarios, y que le daban otro tratamiento a la relación amorosa. Eso es su pregunta, claro que sí. Gracias. ¿Otra pregunta? Yo quiero preguntar. Sí, yo quiero hacer una pregunta a María. María, en su presentación, habló de la topología, la canción de la topología, específicamente del libro borromeano. Y María habló de la topología como un paso del número a la letra. ¿Por qué no nos comenta algo de eso? Eso es muy interesante, porque sí es cierto eso. Es cierto lo que dice María del número a la letra. Lo que quiere decir, según entiendo yo, no sé si es lo que ella quiso decir, pero yo sí le doy la razón con este argumento que voy a decir yo. La topología es el estudio de las superficies en matemáticas, ¿no? El estudio de las superficies. ¿Por qué diablos le interesaba a Lacan la topología, el estudio de las superficies? Lacan siempre trató de formalizar su enseñanza, la bandera, el blasón de Lacan en su enseñanza fue siempre un retorno a Freud, volver a Freud, porque se había olvidado de Freud ya en las instituciones psicoanalíticas donde se formaban los psicoanalistas. El autor menos importante ya era Freud, ¿no? Y entonces Lacan propuso una relectura de Freud, un volver a Freud. Pero Lacan se separa de Freud y va más allá de Freud en muchas cosas, ¿no? Y cosas que dejó Freud como insalvables, por ejemplo, el final del análisis, Lacan solo lo puede abordar desde la topología para dar continuidad del análisis, por ejemplo. Y en estos esfuerzos de Lacan por formalizar el psicoanálisis, él recurrió precisamente antes de la época, llamémosle época topológica de Lacan, que empieza con el seminario reverso del psicoanálisis, o de un otro al otro, también que es anterior. Lacan
en su intento de formalizar, utilizó los números en los famosos matemas, ¿no? En los famosos matemas, el matema de la transferencia, en una serie de cosas como si fueran fórmulas matemáticas. Y de ahí, al darse cuenta de la rigidez de estas posibilidades de formular las cosas con fórmulas, de esa manera, recurrir a la topología que le permitió hacer muchísimo más flexible la posibilidad de transmitir, desplegar mucho más flexiblemente las posibilidades. Sabemos nosotros que hay, yo considero que existe con muchos otros, pero que de alguna forma nos agrupan la escuela a la que pertenecemos, la escuela que hay que decirlo en francés, perdónenme la pedantería de decirlo en francés, porque hubo unos copiones que en Barcelona, 15 años después de fundar nuestra escuela, fundan una que se llama Escuela Lacaniana del Psicoanálisis. Entonces, la pedantería o aparente pedantería es decirlo en francés, porque se fundó en Francia y el nombre propio no se traduce, ¿no? No se dice Jaime George, ¿no? Entonces, una cosa que distingue nuestra escuela es hacer nuestro paradigma de Lacan, que son los registros de Lacan, ¿no? Y Lacan empezó su enseñanza hablando de imaginario, simbólico y real, otorgando un mayor peso a la dimensión imaginaria, saliendo del espectro, todas estas cosas. Después a la cuestión simbólica, y escribía simbólico, imaginario y real, en ese orden dando peso a lo simbólico, al lenguaje, a la cuestión de la metáfora, de la antonimo, de la palabra vacía, de la palabra marrón, una serie de cosas que es como se le asocia como una estructuralista, cosa que ponía los pelos de punta a Lacan que lo asociaban como estructuralista. Y finalmente termina hablando de real simbólico natural, ¿no? Ese es el paradigma lacaniano y del objeto A minúscula como objeto causa del deseo, no objeto del deseo, ¿no? Objeto causa del deseo que no es lo mismo. Un objeto que causa el deseo en mí a un objeto que deseo yo. No es lo mismo. Y precisamente en el nudo borromeano, no sé si ustedes sepan lo que es el nudo borromeano. El nudo borromeano lo que lo distingue es que son tres consistencias exactamente iguales, anudadas de manera tal de que si se ponen dos aros, dos lazos uno encima del otro, el tercero los anuda pasando por arriba, por abajo de los otros dos, en ese orden, es decir, arriba, abajo o abajo, arriba, da igual, pero la cosa es que sea un abajo, un arriba, un abajo y un arriba. La característica para hacer borromeano ese nudo es que los tres sean iguales y que al cortar uno, los otros dos automáticamente se separan. En Joyce está eso, ¿no? En el seminario de Santón. ¿Cómo distinguir cuál es cuál de esos nudos? ¿Cuál es el imaginario, cuál es el simbólico, cuál es el real? Para mí el imaginario puede ser el que está arriba, para usted el que está abajo, para ella el que está a la derecha, para María el que está... ¿Cómo distinguirlos? Solo con las letras. Cuando Lacan pone real, simbólico e imaginario. De otra manera no hay manera de distinguirlos. No sé si eso responde un poco. Fue la pregunta que me hice bolas. Me quedé diciendo ¿a quién? Si yo mismo. Muy bien. Rápidamente, porque me quedé pensando en la pregunta de Patti sobre la Edad Media en México y esto. Y una de las cosas que se plantean también es las narrativas de la conquista, hasta qué punto están formuladas en una lógica medieval. Entonces son narrativas como si fueran una épica medieval, ¿no? Pero quizá eso está muy distante de lo que pasó, me explico. Es una forma narrativa propia de la época medieval, nada más, o que es más Y esto que acaba de decir Elena en este momento es muy interesante porque va a tocar un punto que decía ella misma en su presentación cuando presentó, que hablaba de lo anoté aquí, si es una cuestión masculina el amor cortés. Por supuesto que lo es el discurso masculino, son hombres los que escriben, es la visión del hombre de las mujeres, esa no es la mujer. Es la idealización de la mujer por el hombre. Esa no es la mujer es la de carne y hueso del cochino debate.
que pide cosas aterradoras como prueba. Adriana, ¿sí? Nada, pues es que, bueno, yo insisto en el tema, ¿no? Y también hubo trovadoras, Sí, ¿no? sí. Y algo que no te pregunté en la presentación, en la primera que tuvimos en Ciudad de México, es, ¿qué es esto de las trovadoras? Existieron, ¿sí? Sí. Pocas también, Sí. pero había algo que emulaba lo que hacían los trovadores. ¿Había algo que qué? Emulaba. O sea, querían, o había un discurso ahí de una mujer. ¿Cómo era esto de las trovadoras Sí. poquitas que hubo en esas épocas? Bueno, sí, decía yo que sí era una cuestión masculina, básicamente. Era la visión masculina del amor, de la mujer, de la lealtad, de la caballerosidad, de probarse a sí mismo como leales, etcétera, ¿no? Valientes, arrojados, de ponerse al servicio de la mujer. Tan es así que hay una coincidencia. Lacan lo dice en el Seminario de la Ética, Octavio Paz lo dice en La llama doble, en el capítulo que se llama La dama y el caballero, del libro La llama doble, y un gran medievalista, René Nelly, lo dicen. El amor cortés sentó las bases para tener una nueva visión del amor en Occidente. Y aún hoy en día vivimos las secuelas de ese amor cortés, aún hoy en día. ¿Quiere decir esto que es un discurso masculino todavía? Desafortunadamente, sí. Hoy sí le podemos llamar misoginia, en aquella época no. Como no podíamos hablar de homosexualidad, al amor a los muchachos, porque no existía tal, tampoco la misoginia era un problema para ellos. No, así era el trato a las mujeres. Podemos estar en todo el desacuerdo que querramos, podemos condenar ese comportamiento que hoy día llamamos misógino, pero a ellos no les hacía mucho ruido, ¿no? O quizás sí a los trovadores, y por eso idealizaban a las mujeres. ¿Qué pasaba con las mujeres? ¿Qué decían las mujeres de esto? Por supuesto que hubo escritoras, Adriana, como dice Adriana. Existieron no solo trovadoras, sino grandes novelistas. Marie de France, que escribió los Lais famosos, son cuentos de amor, escritos por mujeres. Existen 19 trovairits, que son trovadores, eso quiere decir trovadoras. Existen documentadas 19 trovairits, y aquí sí, los poemas son de la mano y de la boca y del pensamiento y del corazón y de otras partes del cuerpo de las mujeres. No es la visión del hombre sobre la mujer, es la visión de la mujer sobre ella misma. En el libro cito, van ustedes a decir con qué insistencia, porque la cito 3 veces, un poema de la que es considerada la trovairis más cortés de todas ellas, ¿no? Que se llama La Condesa del Día. La Condesa del Día. Esta mujer, hay uno de sus poemas, está 3 veces ahí, o 2, no me acuerdo si 2 o 3, donde ella habla de las pruebas que le pone a los hombres, a un hombre, y dice: quisiera teneros a vos, bello caballero, desnudo una noche en mi cama, sin mi marido presente, y que solo yo me sirviera de almohada. O sea, que el hombrecito estuviera recostado en su pancita a manera de almohada. Eso era una prueba que ponían las mujeres. Eso es una voz de una mujer. Eso no es una visión masculina. Hay poco, como dice Adriana, sí. Se conocen no más de 40, 30 poemas escritos por mujeres. Pero sí hay algo en ese orden, claro. Y se convoca la cuestión de Sor Juana aquí, ¿no? O sea, mucho para pensarla desde lo que tú has escrito. Otra cuestión que hay que diferenciar también, además de amor y deseo, es el goce. Es el goce, que para Lacan es el nombre de un problema. Si ustedes me preguntan qué es el goce para Lacan, yo les diría: es el nombre de un problema y grande, ¿eh? ¿Qué es el goce? ¿Qué es el goce? No es el placer, se lo sabe la gente. El goce es otra cosa. Disfrutar. Exacto. Sin duda. No, yo me pasó como a la señora, compré unos libros de Lacan y ahora los voy a volver a leer, pero después de leer el libro. A ver si entiendo un poquito más. No, pero de lo poco que siento que más intuyo que decir comprender, que no me atrevería a decir eso,
es que tiene que ver con la falta. Un poco como de lo que ha tratado toda esta presentación, ¿no? Que es la idealización, sino la falta. Lacan decía en este sintagma que mencioné, el amor es dar algo que no se tiene, en vez de dar lo que se tiene, luego lo cambiaría a el amor es dar algo que no se tiene a alguien que no lo quiere. ¿Qué es ese algo que se pretende dar al otro en la pareja, en la relación? Nada más y nada menos que palo. Y cuando en Lacan dice palo, no está diciendo lo mismo que dice Freud cuando habla de palo. Para Freud el palo es el pene. Para Lacan el palo es el significante de la falta, efectivamente. Y esto nos remite a algo que planteaba Elena